Para los que no me conocen, soy el hermano Polanco. Para mí es un verdadero honor tener esta invitación de mi hermano Guerrero. Y yo siempre estoy presto para hablar de la Biblia. Lógicamente, el tema que ustedes tienen de este tipo de tertulia es hablando sobre los mitos. Entonces, ustedes saben que yo lo que soy es, lo mío es la teología sistemática. Sí, maestro, pero usted es fuerte. Y esas cosas de mito así, eso es para Richard Vera, para Luis Chávez, para el doctor Gabriel Elia Paulino, para esa gente. Yo no sé por qué, entonces me meten de segundo. Yo no quiero dañarle a ustedes su, de verdad, yo no quiero dañarle su cosa, pero ya que estamos sin censura, sin censura. Ya que estamos en esto, entonces vamos a tratar de hacer lo que podamos. Déjeme poner esta pantalla aquí para yo poder trabajarlo mejor y así yo pueda verlo a ustedes y trabajar juntos. Amén. ¿Me están viendo bien ahí? ¿Me están escuchando? Amén, amén. Perfectamente, hermano. El tema que me dieron es el tema de el Éxodo. El Éxodo. Mito, historia o realidad. Vamos a ver qué dice la Biblia. Observemos a ver qué dice la Biblia. Lo primero que quiero darle a ustedes es el Éxodo. Para yo llegar al Éxodo tengo que hacer una cuanta parada y la primera la voy a hacer en el mar de Galilea. Usted se preguntará, pero si le estamos invitando para hablar del Éxodo, ¿por qué él habla del mar de Galilea? A una distancia terrible. Pero él quiere hablar del mar de Galilea. El mar de Galilea, 21 kilómetros por 12, con una profundidad de 48 metros, está a 212 metros sobre el nivel del mar. Es el lago de agua dulce más bajo del nivel del mar del planeta. Ahora, ¿dónde se encuentra ese mar? Se encuentra en la región de Galilea. Ahora, ¿por qué le llaman el mar de Galilea? Porque se encuentra en la región de Galilea. Maestro, ¿por qué se llama el mar de Tiberíades? Porque Herodes construyó una ciudad en las orillas de este mar y le puso por nombre Tiberia a la ciudad, al ponerle Tiberia en honor al César que gobernaba en ese momento, Tiberio César. Entonces las personas que viven en esa región del mar de Galilea le llaman a esa región el mar de Tiberíades. Pero maestro, también la Biblia dice que el mar se llama el mar de Genesaret. Amén, también hay respuesta para eso. Hay una ciudad llamada Genesaret y las personas que vivían en esa ribera del mar de Galilea, donde la ciudad se llamaba Genesaret, reclamaron el nombre del mar en honor a su ciudad y le pusieron el mar de Genesaret. Pero no solamente eso, aunque en la Biblia no se registra, las personas que vivían en el área de Capernaum también le llamaban el mar de Capernaum. No está en la Biblia, no lo encuentra en la Biblia, pero en los datos históricos usted lo encuentra. También había una porción del mar que se encontraba en la región de Gadara y aquí le llamaban también el mar de Gadara. ¿Qué quiero enseñar con esto? Que se ha hablado mucho y se ha dicho mucho y se ha hecho grandes cosas en relación a lo que es el cruce del Mar Rojo. ¿Por qué? Porque la historia ha mostrado que realmente el lugar por donde cruzó el pueblo de Israel no se le llama el Mar Rojo, sino el Mar de los Juncos. Ahora, si se llama el Mar de los Juncos, ¿por qué le dicen el Mar Rojo? Bueno, vamos entonces a hablar del Mar Rojo. Hablemos un poquito del Mar Rojo.
de verdad. El Mar Rojo tiene 45.000 kilómetros cuadrados, 2.200 kilómetros de largo, 2.000 metros de profundidad en su parte más profunda. Geográficamente se encuentran los continentes asiático y africano. ¿Por qué le llaman el Mar Rojo? Y cuando usted entra a las aguas, usted no ve agua roja. O sea, usted no se encuentra con un mar rojo. Usted se pregunta, pero ¿y estas aguas? Son unas aguas que tiene más de 6.000 barcos turísticos, que la mayoría de los barcos tienen el piso de cristal para que cuando usted esté en el viaje turístico dentro del Mar Rojo, el fondo del lecho marino, los peces y todo a través del cristal, porque las aguas son cristalinas. ¿Por qué se le llama Mar Rojo? Bueno, el problema es que en alguna parte del Mar Rojo, o sea, de este mar, hay unas algas marinas que se concentran, y cuando está llegando la tarde, que ellas suben arriba, dan un color turquesa, y de lejos usted ve que el mar está rojo. Otra cosa también es que en la parte montañosa, cuando el sol está bajando, que esa bola de fuego está bajando, ilumina el mar y se ve rojo, pero realmente el Mar Rojo no es azul. El agua es cristalina, el agua es azul. Pero maestro, ¿qué tiene eso que ver con el Éxodo? Bueno, así como el Mar de Galilea tiene varios nombres, como el Mar de Galilea tiene varios nombres, pero es un solo mar, igualmente el Mar Rojo, una cosa inmensa, 2.200 kilómetros de largo, tiene muchas ciudades, y cada una de las ciudades no le llama Mar Rojo. Estos árabes la llaman por su nombre, y específicamente por el lugar donde se cree que cruzó el pueblo de Israel, es el Mar de los Juncos. ¿Qué tiene que ver esto con un mito, varón de Dios? Bueno, hablemos del mito. Lo primero es que los académicos, habemos dos partes opuestas, están los académicos y están los teólogos. Hay un grupo de académicos que tienen la finalidad de probar que lo que dice la Biblia es la verdad. Hay otro grupo que son un poquito más, no sé cómo llamarlo, que su norte es probar que las cosas que están en la Biblia no son reales. Son dos grupos dentro de los mismos académicos. Y del otro lado están los teólogos que están tratando de guardar el legado bíblico de que lo que dice la Biblia es cierto. Así que estamos en una encrucijada. De un lado están los teólogos que quieren que lo que dice la Biblia sea la verdad, y del otro lado están los académicos que unos son un poquito más conservadores, otros son un poco más liberales. Ahora, los académicos han llegado y han estudiado la historia egipcia. Estudiaron la historia egipcia. Y realmente, en la historia egipcia no se encuentra ningún rasgo de que haya sucedido un éxodo. Ponga atención. En la historia egipcia no se encuentra ni un solo rasgo de que haya sucedido un éxodo. De hecho, en la historia egipcia no hay una sola mención a un hombre llamado Moshe. Entonces, si en la historia egipcia, que es donde sucedió todo este evento, no se encuentra nada escrito, ¿de quién? De lo que supuestamente sucedió, entonces estamos frente a un gran problema. Para eso tenemos entonces que recurrir a la historia, para que la historia nos dé un poquito la mano en cuanto a esto. Lo primero es que tenemos que buscar en la historia quién fue el posible faraón que bíblicamente oprimió al pueblo de Israel. ¿Quién fue ese faraón?
Hay varios candidatos. Yo solamente cogí uno. Yo cogí al que se llama Amosis. A-M-O-S-I-S, que gobernó en los años 450 en adelante. Ahora, ¿por qué yo quiero mencionar a este hombre? Bueno, porque este hombre perteneció a una dinastía. Se cree que él fue el que fue derrotado por Jehová. Y al ser derrotado por Jehová, sus sucesores, 100 años después, llegó al trono en el año 1525. Uno llamado Amenhotep. Y este hombre ordenó que toda la historia del pueblo que fue cautivo, del pueblo que fue oprimido, que toda la historia de lo que sucedió fuera totalmente eliminada de toda literatura egipcia. Toda. El maestro Polanco se está apoyando en varias literaturas. La primera que le voy a mostrar es que tengo aquí en la mano la Biblia perdida. Hay varios eventos importantes relacionados con el éxodo aquí. La segunda, la Biblia arqueológica aporta tremendo material en relación a esto. Tercero, y no menos importante, historia de la antropología cristiana. Aquí hay material también que respalda eso. Cuarto, el libro de los muertos del antiguo egipcio. Aquí también hay material. Y por último, y no menos importante, esta pequeña joya, el Corán. El Corán tiene más citas en su libro del Éxodo y de Moisés que la Biblia. Oiga bien, el Corán, el libro sagrado del Islam, tiene más cita bíblica que relacionan y que prueban el Éxodo y a Moisés que la Biblia. Oiga, ponga atención a esto. Voy para allá ahora. Escuche con atención esto. Aquí voy. Permítame que tengo que leer algunos párrafos aquí para que usted me pueda entender. En el Corán se menciona a Moisés 502 veces. A Abraham se menciona 245 y a Noé 131. Mire que el doble de veces se nombra a Moisés. El nombre de veces. A Moisés. Ahora, el nombre de Moisés se menciona 137 veces. Oiga, 137 veces en 27 capítulos del Corán. Ponga atención a la información que le voy a dar. La historia del Éxodo aparece en el mismo Corán. Alabado sea el nombre de Jesús. En el Corán, del verso 37 al 160, en el capítulo 20 del 45 al 99, en el capítulo 26 del 47 al 68, en el capítulo 28 del 49 al 82, en el capítulo 10 del 51 al 93, en el Corán hay más citas, más pruebas del Éxodo que en la Biblia. En 1979, una batería de oceanólogos de la iglesia adventista del séptimo día penetraron el área donde, según la Biblia, sucedió el Éxodo. Y estas personas encontraron envuelta en una antiguos residuos de que algo grande había pasado ahí, como rueda. Óigame bien. Usted dirá, el mal destruye todo, pero Dios es más grande que el mal. Y lo que sucede es que todas estas evidencias fueron encontradas envueltas en piedra de corales, en una montaña de corales. Ahí estaron todo esto. Varón, ¿usted cree en esto, que eso es real? No, pero te estoy citando lo que aparece en la historia.
te estoy citando lo que aparece en la historia. Ahora, vamos a leer un poco la Biblia, ya que te hablé del Corán, te hablé de todas estas cosas. También en el Corán hay un grupo de citas, aunque no son directamente, pero ustedes la pueden encontrar, como en el Corán, en el capítulo 44, en el capítulo 45, aparece también en el capítulo 47. Vamos a la Biblia, lo que es el texto sagrado. ¿Por qué? Porque las personas, los académicos, que el Señor lo bendiga porque hacen tremendo trabajo, han llegado a la conclusión que como Egipto no menciona nada del Éxodo, el Éxodo es un mito. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. El Éxodo es un mito. Vamos a mirar. En la película de los 300, cuando el rey persa se siente totalmente impotente ante la gran catástrofe que le está causando el rey Leónidas, él envió a uno de sus grandes generales, el cual uno de los soldados de Leónidas le cortó la mano con un látigo. Y este soldado dijo: tengan por seguro que cuando nosotros conquistemos a Grecia, le sacaremos los ojos, le cortaremos las manos, los dedos y borraremos toda la historia de los griegos, para que nadie se acuerde de ustedes. Esto estaba sucediendo porque habían sido humillados. La razón por la cual en Egipto nadie puede hablar de Éxodo ni de Moisés es que Egipto fue humillado. El hijo del sol, el dios sol, fue humillado por el Dios de los hebreos. Y al ser humillado, 100 años después, la historia cuenta que el faraón de turno ordenó borrar todo vestigio, todo. Pero yo quiero apelar a la Biblia, que es mi fuerte, la Biblia. Lo que yo manejo, la Biblia. Por eso le dije, ponerme a hablar de mito es un lío. No quiero ir a la Biblia. Oiga lo que dice el texto sagrado. Y esta es la parte que yo quiero que usted ponga atención. Lo primero es que la ruta del Éxodo no fue tomada por Moisés, ni por el pueblo de Israel. La ruta del Éxodo fue planeada quirúrgicamente. ¿Por quién? Por el mismo Jehová. No fue que el pueblo de Israel caminó por donde quería caminar. No, el pueblo de Israel fue dirigido específicamente por un lugar que se lo voy a describir ahora. Dice libro de Éxodo capítulo 14 verso 2. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Midol y el Mal, hacia Baal-Beth-Zephón, delante de él acampen junto al Mal. Ponga atención. Estas son dos grandes montañas. Cuando usted está en el medio, usted no puede moverse ni a izquierda ni a derecha. O usted va para adelante o va para atrás. Ponga atención. Estas dos grandes montañas son infranqueables. Cuando usted está metido en el medio de ellas, donde fue el pueblo dirigido por el mismo Dios, usted no puede irse ni a izquierda ni a derecha. O usted sigue al frente y se enfrenta con el mal de los juncos, o usted se devuelve y se enfrenta con el ejército de Faraón. Oiga lo que dice la Biblia. Éxodo capítulo 14, en su verso 3. Dice el verso 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto lo ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón, estoy en el verso 4 del capítulo 14, para que lo siga, y seré glorificado en Faraón, en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Oiga lo que dice el verso 5, alabado sea el nombre de Jesús. Dice el verso 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el faraón, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, se molestaron, lo que Dios acaba de decir.
Así que dice el verso 6, y unció su caballo y tomó consigo a su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Quiero llegar a lo que es el verso 16. Dice el verso 16. Y tú alza tu vara y extiende tus manos sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército. Dice el verso 18. Y sabrán que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón. El 19 dice, y el ángel de Dios que iba adelante, ponga atención, el ángel de Dios iba adelante dirigiendo la avanzada. O sea que el pueblo no se movía para donde quería, sino para donde el ángel iba. El ángel de Dios que iba adelante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Es decir, que el ángel de Jehová que iba dirigiendo al pueblo, que iba marchando en medio de las dos montañas de roca hacia el mar de los juncos, se apartó del frente y se puso entonces entre los dos campamentos. Se puso en medio de los egipcios y del pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Israel se encuentra ¿dónde? Enfrente de las aguas del mar de los juncos. Mire que no estoy usando el mar rojo, del mar de los juncos. ¿Cuál era la distancia que había para poder cruzar ese mar? Bueno, 5 millas de largo era lo que cruzaba de una orilla a la otra, para donde yo iba, para el desierto que ellos van a cruzar. 5 millas, 5 millas. Ahora, ¿cómo puede un pueblo cruzar 5 millas en toda una noche? Porque el texto sagrado dice que toda esa noche ellos estuvieron cruzando y al amanecer ya habían cruzado y el ejército de Faraón estaba en el medio. ¿Cómo puede ser posible esto? Bueno, la Biblia dice que Moisés extendió su vara y Dios sopló un viento recio. Y este viento recio dividió las aguas. Pero cuando usted se enfrenta a esta historia, usted tiene que hacer algunos arreglos. ¿Por qué? Porque lo peligroso del mar no es solamente el agua, sino que se cree que en ese momento de la historia el pueblo de Israel era aproximadamente entre 4 a 4.5 millones de personas. Era una gran comunidad, un gran pueblo. Así que este pueblo no solamente iban guerreros, porque en realidad el pueblo de Israel en ese momento de la historia no tenía guerreros. El pueblo era un pueblo nómada regular que sale de una esclavitud sin preparación militar, sin preparación de ningún tipo y que va a entrar, está frente ahora a un mar. Cuando el pueblo está ahí y el mar se abre, yo tengo en mi mano esta botella de agua, H2O. Cuando usted entra a un mar, cuando usted entra al mar, hay algo, estoy buscando con qué ilustrarlo. En la orilla del mar, lo que hay es arena y usted puede caminar bien. Quizá usted puede caminar 4 o 5 metros hacia adentro, porque es arena. Pero es muy posible, oiga bien, es muy posible que cuando usted camine hacia adentro, usted se va a encontrar con todo el peso, oiga bien, con todo el peso de lo que es el fondo del mar. El fondo del mar no es más que una réplica de lo que es la tierra. En la tierra usted encuentra lugares planos que usted puede caminar sin problema, pero usted encuentra también montañas, rocas y un sinnúmero de cosas que usted tiene que
cruzarla. Pero el pueblo de Israel en ese momento de la historia, que llevaba aproximadamente más de 470, casi 500 años en Egipto, reproduciéndose en grandes cantidades, porque dice el libro de Éxodo capítulo 1, que se reproducían y que mientras más los oprimían, más ellos se reproducían. Por eso los historiadores están en que el pueblo pudo haber pasado, cuando salen de Egipto, entre 4 a 4.5 y algunos llegan a decir que fueron 5 millones de personas. No hay un dato específico sobre eso. Lo que podemos decir que eran muchos, muchos. ¿Cuántos? Nadie sabe. Los historiadores están dando números en base a cómo parían las mujeres, en base a cuánto entraron y lo que fue. Son números matemáticos solamente, porque no hay un texto que diga cuántos fueron. Ahora, cuando usted encuentra el mal, entonces usted está metido en agua. Dios quitó el agua. Ya la Biblia dice que Dios quitó el agua. Pero yo ahorita le di un dato a usted, que el mar rojo, lo que llamamos el mar rojo, el mar de los juncos, tiene lugares tan profundos que llega a 2.200 metros. Tiene otros lugares que no son tan profundos, pero cuando usted está hablando de 5 millas de distancia, el mar es inexpugnable. Lo que indica es que cuando usted entra al mar, usted va a encontrar arena, roca, furnia, piedra, montaña, un sinnúmero de cosas. Entonces, el milagro de cruzar el Mar Rojo, como que hay que darle un poquito más de carácter. ¿Y es cuál? Y oiga, yo hablo del milagro porque yo no, jamás yo voy a entrar en que el cruce del Mar Rojo fue un mito. Ya yo estudié la historia. Cualquiera puede creer que es un mito y yo lo respeto, pero yo, para mí, el cruce del Mar Rojo fue real por la historia que hay de él. Amén. Es cierto que Egipto no tiene historia de él y yo sé por qué no tiene historia de él. Ahora, ¿qué sucedió? Vamos todos a leer un texto que está en el capítulo 15. Capítulo 15 del libro de Éxodo. Capítulo 15, verso 8. Dice, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron la corriente como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Ponga atención a esa parte. El agua que yo tengo en mis manos, el hombre en la tierra la encuentra en tres formas. Líquida, como yo la tengo. Sólida, la que usted tiene en el freezer de su nevera. Y la encuentra también gaseosa en el aire, las nubes. Ahora, si todo esto es agua líquida y el pueblo de Israel va a pasar, el milagro grande no era solamente dividir las aguas, sino acondicionar el fondo del mar para que ancianos, mujeres, niños, pertrechos de la familia, animales, pudieran cruzar el fondo del mar. ¿Qué es lo que dice las mejores versiones de la Biblia? Específicamente la Biblia siriaca, la Biblia en inglés. Lo que dice que el marino del mar se congeló. Cuando se congela el fondo marino, entonces no hay montaña, no hay roca, no hay nada, porque todo es una gran autopista en la cual el pueblo pudo pasar. El capítulo 15 tiene la mejor versión de lo que sucedió en ese día. Nosotros firmemente creemos en lo que dice la Biblia en relación al Mar Rojo, en relación al Éxodo. Creemos que hay un pueblo que llegó a través de José a Egipto. Y creemos que en el capítulo 44 José le dice a su hermano, no tengan ningún temor, que para esto Dios me lo escogió a ustedes. Ustedes creen que me hicieron un mal, pero no. Para este momento de la historia, Dios me está usando para salvar vidas. Y que ese mismo pueblo
que había una promesa que se le había dado en el capítulo 15, versos 13, 14 y 16 del libro de Génesis. Ese mismo pueblo que se le dio una promesa a Abraham, llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa y el pueblo ahora se encontraba en Egipto y Dios decidió sacarlo de ahí, porque la promesa que se le había dado a Abraham de que el pueblo iba a estar en tierra extraña, cautivo, oiga bien, oprimido y cautivo, se había cumplido, y la palabra de Dios quirúrgicamente tenía que tener su fiel cumplimiento. Cuando se cumplieron los años que había determinado el gran creador a través de aquella visión, de aquel encuentro entre Dios y Abraham, entonces Dios envió, sacó a un Moisés, nace un Moisés, y después de 80 años del nacimiento de Moisés, entonces Dios manda a que su pueblo salga. El mismo Faraón dice que el pueblo de Israel se estaba poniendo más fuerte que el pueblo de Egipto. Y es posible que en una guerra ellos peleen contra nosotros. El mismo Faraón. Porque el pueblo de Israel había crecido exorbitadamente. Creo que cuando los académicos dicen que el éxodo es un mito y que Moisés es un mito y que Enoch es un mito y que Abraham es un mito y que Jonás es un mito y que el diluvio es un mito. No, espérese, el diluvio no es un mito. El diluvio, ellos no lo tienen como mito porque aparece en varias culturas, el mismo diluvio. O sea, aceptan el diluvio porque está en varias culturas. El que ellos no aceptan es el éxodo. Pero yo tengo las evidencias. En el Corán, libro que muchos no leen, habla del éxodo, habla de Moisés y habla del faraón en el Corán. Así que yo concluyo explicándole a ustedes que yo firmemente creo que el pueblo de Israel salió de un pueblo llamado Egipto y que cruzó un mar dirigido por el mismo Dios, por el ángel de Jehová, y que cruzó ese mar y que ese pueblo es el pueblo de Israel que hoy tenemos. Mucha evidencia se pueden encontrar en contra, pero no nunca por la misma Biblia. Lo que sí usted puede encontrar que la Biblia hable de quién, de Mar Rojo, y la evidencia arqueológica, histórica, hablen del Mar de los Juncos. Pero yo le puedo probar a usted y a cualquiera que cuando se habla del Mar de los Juncos, se está hablando del mismo Mar Rojo. ¿Por qué? Porque un mar de 45,000 kilómetros cuadrados, 2,200 kilómetros de largo, tiene específicamente 63 nombres, porque abarca 2 continentes, asiático y africano, y todas las ciudades que están a su alrededor lo llaman por el nombre de la ciudad, tal cual le expliqué a usted qué sucede en el mar de Galilea. Así que abro el panel ahora para el licenciado que me invitó, y si hay alguna pregunta y yo puedo responderla, yo la respondo. Si no la puedo responder, entonces que los académicos que están aquí presentes ayuden con eso. Bien. Luis tiene una pregunta, maestro Polanco. Él le va a hacer una pregunta. Maestro, buenas noches. Usted está con usted aquí en este panel con nosotros. Nos sentimos más que bienaventurados y maravillados de tenerlo aquí con nosotros. Maestro, no simplemente tenemos como mito de... Okay. A veces nosotros pensamos y leemos la Biblia y creemos que fueron uno detrás de otro y que no pasaron un tiempo, porque estamos leyendo un relato. Hace varios minutos los pueblos, el pueblo conquistado, destruía la historia de ese pueblo que era conquistado. Y que cuando, por ejemplo, el mismo Egipto se sentía avergonzado, anulaba aquella vergüenza de aquella derrota. Nos tramos en la literatura universal varios ejemplos como el de Moisés,
Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿podemos decir como es algo que tenemos o como nosotros de ellos? Si usted va y se enfrenta a la cultura babilónica y usted ve la historia de Moisés, es totalmente diferente. De hecho, la cultura babilónica presenta a Moisés como un sumo egipcio, lo presenta. Entonces, cuando usted enfrenta esa historia desde el contexto babilónico, entonces ya esa historia va a chocar ¿con qué? Con la que nosotros hemos estudiado en la Biblia. Por eso cada pueblo o cada nación ha hecho de un Moisés su historia. Le han dado su forma. Ahora, usted como evangélico, lo que debe de tomar todas esas informaciones, ponerla toda en contexto y buscar cuál es la que más se acerca a la realidad que fortalezca la fe de usted a través del evangelio. Eso es todo. Pero no podemos armonizar la historia de Moisés de los sumerios. Es una historia totalmente diferente a la de los sumerios. Cuando usted agarra la historia de los persas, de Moisés, es diferente. Cuando agarra la de Babilonia, es diferente. De hecho, aún la que nosotros manejamos, que tiene la influencia griega, choca con toditas ellas. Pero en realidad es que no hay forma, oiga bien, no hay forma de eliminar a un Moisés de la historia ni de la Biblia. Imposible. Tremendo. Yo tengo una pregunta, maestro, ya saliendo de lo que es Moisés. Usted sabe que ahora en este siglo XXI hay un grupo de evangélicos que están diciendo que ya los 10 mandamientos no se rigen, sino ahora son 2. Yo quiero que usted me explique sobre eso, porque, y también nosotros queremos saber si son 12 o son 10 mandamientos. En realidad hay una historia no escrita, sino real, que creen que fueron 12 mandamientos en base a las 12 tribus de Israel. O sea, basado en las 12 tribus, un mandamiento para cada uno. Pero no tiene soporte escritural eso. ¿Por qué? Porque en realidad en el momento de los mandamientos no eran 12 tribus, no eran 12. Si usted pone atención, la tribu de José no sale como la tribu de José, no, que sale como la tribu de Efraín y Manasés, y en vez de 12 eran 13 tribus. Entonces habría que hacer que 13 mandamientos. Pero lo más importante de todo esto es que los primeros 4 mandamientos no están dirigidos a una tribu, es universal, donde le está llamando a todos los seres humanos. Le da 4 mandamientos que están relacionados entre el creador y su criatura, o sea, la criatura hacia el creador. Por eso es que la Biblia dice, cuando Jesús dice, estos son, este es el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú estás amando a Dios sobre todas las cosas, los primeros 4 mandamientos están cubiertos. O sea, si amas a Dios sobre todas las cosas, tú estás cumpliendo 4 mandamientos. Pero eso no está diciendo en ningún momento que tú estás aboliendo uno de ellos, que los 4 mandamientos quedaron abolidos. No, tú solamente, si amas a Dios sobre todas las cosas, tú estás cumpliendo con los primeros 4 mandamientos morales de la ley de Jehová. Ahora, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los próximos 6 mandamientos están relacionados entre el hombre para con el hombre, entre el ser humano para con el ser humano. Cuando Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no está aboliendo ni eliminando el mandamiento de no robar. No está aboliendo el mandamiento de no asesinar. No está aboliendo el mandamiento de no codiciar. No, lo que está haciendo es diciéndote, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ninguno de los 6 mandamientos que son del hombre para el hombre tú lo vas a romper. Eso es todo. No es que Jesús está resumiendo primero, oiga bien, no es que está resumiendo primero, no es que está aboliendo segundo, ni tampoco está quitando. No, lo que está es tomando 2 paquetes y lo está mencionando generalmente como un gran maestro. Está diciendo, cumple con este, ama a Dios sobre todas las cosas y estos 4 están resueltos. Segundo,
ama al prójimo como a ti mismo, y estos 6 están resueltos. Por eso el libro de Romanos, capítulo 8, dice que para los que andan conforme al Espíritu no hay ley. No es que no hay ley, es que como tú estás andando conforme al Espíritu, entonces tú no estás rompiendo ninguno de los mandamientos. Por eso es que dice que no hay ley. ¿Qué ley te va a tocar a ti? ¿Qué ley te va a molestar a ti si tú estás guardando la ley moral que está plasmada en los 10 mandamientos? Maestro, tenemos aquí una pregunta en el chat. Y la pregunta dice: saludos, profesor. Usted ha estado varias veces en Israel y puede darnos un poco de luz. ¿Cómo interpretan, sería el pueblo de Israel, los judíos, ellos al Moisés bíblico? ¿Como un personaje real o un mito? Que aunque no sea un mito, como un personaje real o un mito. Oye, como que aunque no... Ok, termina. Sí, es larga. Aunque no sea un mito, sino un personaje real, pero con los sucesos no tan extraordinarios como tal. Ok. Primero, el pueblo de Israel actualmente, no el de los tiempos de Jesús, que era mucho más ortodoxo, actualmente tiene a Abraham. Oiga, ponga atención. Tiene a Abraham, tiene a Moisés. Abraham, Moisés y David son los 3 personajes más importantes que hay en todo el contexto del pueblo de Israel. El nombre de Abraham, el nombre de Moisés, el nombre de David, usted lo encuentra tallado en roca de más de 2000 años atrás, por donde quiera que usted camina. Por donde quiera usted encuentra el nombre de David, el nombre de Abraham y el nombre de Moisés. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene una idolatría excesiva a favor de Moisés. Idolatran a David. Tanto Moisés como David son más idolatrados que Abraham en el pueblo de Israel de esta generación de tiempo. Moisés como David son más idolatrados por el pueblo de Israel por un pasaje que está en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, donde Dios le da una promesa al pueblo de Israel, donde le dice que profeta tal cual Moisés le va a levantar él en aquel tiempo. Y ellos creyeron en esa promesa, y todavía están aguardando que esa promesa se cumple, porque aunque llegó el Mesías, esa promesa para ellos todavía sigue vigente, para ellos no se ha cumplido, ¿ok? O sea, para ellos Moisés es una realidad. Bueno, Luigi de León dice: si los 10 mandamientos están abolidos, también los líderes evangélicos deberían abolir el diezmo. Hay maldad en ese comentario. Es malo. Ese Luigi es malo. Déjeme decir algo con respecto al diezmo y el Nuevo Testamento. No es parte, y quizá nadie ha preguntado nada, pero le voy a explicar algo. Hay 2 cosas que usted no le encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Y cuáles son esas 2 cosas? Espérese, maestro. Hay gente que se tiene que ver su patilla ahora, que se beban su patilla, porque lo que va a decir el maestro puede ser que le dé un sobresalto al corazón. Diga ahora, maestro. Vamos para allá. Hay 2 cosas que usted no le encuentra donde ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni los demás apóstoles que escribieron postularon nada de ellas. O sea, silencio total. La primera es el diezmo. O sea, el Nuevo Testamento tiene total silencio en relación al diezmo. Entonces, eso es una base muy poderosa para decir: yo no tengo que diezmar. O sea, el diezmo no es obligado. Punto. Porque no está en el Nuevo Testamento. Eso es de la ley. Ahora, la otra cosa que dice la Biblia, o sea, que la gente dice que no aparece en el Nuevo Testamento, es el día de reposo. No aparece. No hay nada que se postule contra ni a favor del día de reposo. Entonces ahora tenemos 2 problemas.
la iglesia quiere cobrar diezmo, pero el diezmo no aparece específico en el Nuevo Testamento. Hay un grupo de personas que cree que hay que guardar el día de reposo. Y hay otro grupo que dice, la Biblia en el Nuevo Testamento no dice nada de eso. Vamos ahora al contexto. La Biblia en el Nuevo Testamento está dividida en tres partes. La primera parte, la historia, oiga, la historia ¿de quién? De Jesús. La historia de los hechos de Jesús, que no aparece en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. La historia de Jesús, a excepción de que de su resurrección, está en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo en el Antiguo Testamento, aunque aparece en los libros de la biografía de los evangelios, pero los hechos pertenecen a lo que es el Antiguo Testamento, a la ley, primero. Segundo, ninguna iglesia fue fundada y se le entregó un manual. No hay ni una iglesia que cuando se fundó se le entregara un manual. La iglesia se fundaba y se colocaba un anciano, y ese anciano iba a dirigir la iglesia conforme a lo que él había aprendido en la sinagoga. Punto. Así que la iglesia no tenía un manual. ¿Por qué se le escribe? ¿Por qué escribe Pablo a los Gálatas? ¿Por qué escribe a Colosenses? ¿Por qué escribe a Corintios? Todas las cartas paulinas obedecen a un problema existencial que sucedió cuando la iglesia ya estaba funcionando. ¿De qué van a hablar las cartas? De los problemas que surgieron dentro de la iglesia. De eso van a hablar las cartas. ¿Cómo usted le está pidiendo al maestro Polanco ahora? Muéstrame en la Biblia donde habla la Biblia en el Nuevo Testamento del diezmo. No te lo voy a mostrar. Porque el diezmo nunca fue un problema para el pueblo de Israel. Si el diezmo no fue un problema, ¿por qué tiene Pablo? ¿Por qué tiene Pedro? ¿Por qué tiene Santiago que venir a postular algo del diezmo? Cuando ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer con su diezmo. Nunca fue un problema con el diezmo. El pueblo de Israel nunca ha tenido problemas con el diezmo. Entonces usted no va a encontrar el diezmo tal cual en el Nuevo Testamento como aparece en el Antiguo Testamento. Hablemos entonces del día de reposo. ¿Usted ha encontrado en algún momento de la historia que el pueblo de Israel ha tenido problemas con el día de reposo? O sea, ¿usted ha encontrado algún escrito histórico que diga que el pueblo de Israel ha tenido problemas con el día de reposo? Nunca había problema con el día de reposo. De hecho, la Biblia dice que Jesús, todo su ministerio, aunque caminaba durante la semana, pero el ministerio fuerte de Jesús era ¿cuándo? Los días de reposo en la sinagoga. Pablo a donde primero iba era los días de reposo en la sinagoga. Maestro, hábleme del primer día de la semana de Medio Oriente. ¿Qué es el primer día de la semana? El día más fuerte de trabajo. Es un día de trabajo como el lunes en República Dominicana. Entonces, si todo el mundo está en su labor de trabajo, como estamos dominicanos, cuando llega el lunes, tenemos que estar a ver cuando la Biblia habla que se reunían todos los primeros días. El juego termina su servicio a la paz del sol del día de reposo y automáticamente entra el primer día de la semana. Las primeras horas de la noche de ese mismo día, lo que nosotros le llamamos sábado por la noche, es el domingo. Primera hora de la noche del domingo es que ya comenzó el primer día de la semana. Entonces, lo que hacía la iglesia era que después que los judíos terminaban su servicio, para no tener choque, entonces ellos iniciaban su servicio de adoración, pero lo hacían lo que nosotros llamamos sábado por la noche. No hay que ser un teólogo, no hay que ser un sabio. Le voy a mostrar más. La Biblia dice en el capítulo 13 del libro de Hechos que Pablo estaba hablando a una comunidad en un sábado, día de reposo. Y cuando terminó la enseñanza, le dice que los gentiles, oigan, los gentiles convertidos se le acercaron y le dijeron:
Óyeme, vuelve a hablarnos a nosotros de eso el próximo sábado, el próximo día de reposo. Dice la Biblia en el verso 44, estoy en el capítulo 13 de Hechos, que el próximo día de reposo se juntó todo el pueblo para escuchar a Pablo y a Bernabé. ¿Cuándo era que se reunía? Los días de reposo. Porque el día de reposo era el día más confiable para tú reunirte. Pero reunirte el primer día de la semana, donde todo el mundo estaba en sus labores trabajando. Piensa. Así que no encuentre, no busque ni el diezmo, ni busque nada del día de reposo en el Nuevo Testamento. No va a aparecer. Y si quieres que el maestro te dé algo del día de reposo, te va al libro de Mateo, capítulo 22, capítulo 24, cuando Jesús dice en el verso 34, asegúrense que su huida no sea en un día de reposo. El mismo Jesús hablando, no otro. Asegúrense que su huida no sea en un día de reposo. Bien, hay mucha gente que están buscando la Lomotín a la farmacia, porque esto le va a dar una cosa rara a la gente. Mire, maestro, aquí hay una pregunta de José Pacheco. Dice, según la demografía, Egipto apenas tenía 1.5 de millones de habitantes. ¿Cómo era posible que 4.5 millones de personas fueran sus esclavos? Estamos hablando del año 1500 antes de Cristo. Esa es una pregunta que hace José Pacheco. Bueno, por lo regular, José Pacheco es lo que se llama el inventólogo de las redes sociales. Inventólogo de las redes sociales. Yo puedo sentarme esta noche, no lo voy a hacer para no darle el gusto a él, y buscarle datos históricos, que eso que él dice es un perfecto disparate. Oiga, un perfecto disparate. Óigame bien, ponga atención. Para el año 1450 antes de Cristo, la Baja Egipto, se cree que solamente en la Baja Egipto habían más de 10 millones de personas. Óigame bien, en el año 1450 antes de Cristo, acuérdense que Egipto está dividido en dos partes, la alta y la baja. En la Baja Egipto, donde vivía el burgo, donde vivían toda la gente, se cree que había más de 10 millones de personas. Así que ese dato que el hermano Pacheco saca, él debería de buscar de dónde lo sacó y por lo menos tirar una foto y tirarla ahí a ver cómo le va. Porque yo sí tengo dónde sacarla. Por favor. Entonces, según ese dato, el pueblo de Israel era 3 veces en comparación a Egipto. No, por favor. Hello. Pacheco, deja la bebida, brother. Yo me estoy contando bien con Pacheco, ese es mi amigo. Bien, Luis, si no hay otra pregunta, nosotros... Luis, ¿no tiene otra pregunta? Hay no sé si es Richard Vera, pero hay una persona llamada Richard. Le vamos a abrir Richard el micrófono. Richard Carrillo. Buen chico. Ahora el micrófono. Buen chico. Igual que Richard Vera. Son un chico bueno. Hoy me hicieron un lío en Facebook. Hoy me hicieron un lío mayúsculo en Facebook. Richard Vera, tú no, pero tú tienes que ver con eso. Bendiciones. Siempre está haciendo un problema. ¿Me oyen? Buenas noches. Yo lo oigo perfectamente. Sí, perfectamente, hermano. Sí, nuestros respetos para todos los que hacen posible que esta intervención desde el contexto bíblico-teológico sea muy aprovechada, para que hemos tomado esto de una manera responsable, y también, profesor, por esta intervención. Nada más de comentario, ¿no? Y también en medio de eso solicitarle al profesor que por favor pueda hacer énfasis en lo que él hizo en su primera intervención, cuando hago, con mucho respeto, lo digo, creo que debe de ser, a título personal lo digo, respetando a los demás, de una, él dijo que en los lugares donde uno comúnmente no participa, en los chats, donde él dijo que
el hecho y el suceso del Éxodo con Moisés o con Noé y todo lo demás, que cada cultura tiene una cosmovisión particular y que eso debe de respetarse. ¿Para qué? Para que no se continúe con esa generalidad de decir que es un mito o un invento o un acontecimiento que no sucedió. ¿Para qué? Para que esto nos traiga paz. Repito, a la mayoría de los que están aquí les conozco indirectamente por medio de este asunto de WhatsApp, ¿no? Y para que los estudiantes tal vez no se confundan o no tengan una fuera del contexto, ¿no? Y es decir, por favor, profesor, que nuevamente haga hincapié a esa verdad que usted dijo, que cada cultura interpreta y muestra a los actores de nacimiento, sea este en el Éxodo o no en el diluvio, de su cultura. Gracias por el tiempo, todos mis respetos a los organizadores de este magno evento y también a Rafael por su intervención. Amén, amén. Excelente lo que dice el maestro Richard. Vamos a ser claros. Nosotros vamos a encontrar material para apoyar lo que creemos de ambos lados. De la teológica voy a encontrar apoyo en historia para probar lo que es un mito. Van a encontrar apoyo a la historia, apoyo en la cultura, van a encontrar para probar lo contrario. O sea, no hay problema con eso. Cada quien vamos a restar su área. Usted presente su evidencia. Yo hoy presenté la mía. ¿De dónde la saqué? ¿Cuándo y dónde? Vamos a tener a un Pacheco siempre, que sin importar Pacheco, para Pacheco no existe. Porque ese Pacheco, él es lo que se llama la red. Que nada, que todo, lo último que Pacheco llegó a decir, fue que él mismo existe, que él es un holograma, ¿no? O sea, todo es mito para Pacheco. Así que yo también me gustaría que en un futuro, si es posible, los organizadores un día traigan a Pacheco para que usted escuche de verdad lo que son los mitos reales. Porque este hombre sí. Yo le voy a regalarle una Biblia que te llama la Biblia sin mito. Bueno, sí, me estoy poniendo en contacto con él, porque él tiene unos cuantos datos por ahí que tenemos que discutirlo también por este foro. Pero yo tengo que estar aquí con el micrófono abierto también, con él. No se apura, vamos a porque vamos a tener que seguir hablando de eso. Ha puesto una candela. El último comentario de él fueron con números del Bajo Egipto, de Alto Egipto, números que él dice que esos datos están en la red. Ok, en realidad la cantidad de personas no es importante en relación si sucedió el éxodo o no. Es posible que los historiadores digan que eran nada más un millón. Lo importante es que el éxodo sucedió. ¿Con cuántas personas? De hecho, yo soy de los que creo que ningún historiador puede hoy venir y decir, son tantos, que no hay evidencia de eso. Así que Pacheco puede ser que tenga razón de que eran menos personas, pero eso no quita que todo sucedió. Amén. Él puede tener razón de que sean menos personas, pero no va a eliminar eso. Amén, amén. Pacheco, Polanco, nosotros tenemos otra pregunta del señor Ramón Alberto Algodón. Dice si el Éxodo, Jonás y otros aspectos históricos son mitos. ¿Esto no afecta a la credibilidad del Evangelio? Lo primero es que usted tiene que ir a la historia del Nuevo Testamento. Todos los eventos, ponga atención a esto, Pacheco, todos los eventos citados por el gran Jesús en los evangelios en relación a eventos que aparecen en la ley, en los libros del Antiguo Testamento, nadie puede catalogarlo como mito. Usted me va a decir a mí que la historia de Jonás es un mito y yo le voy a probar 17 pruebas de que fue real Jonás.
Oiga, 17 pruebas bíblicas e históricas. Usted me va a decir a mí que el árabe fue un mito. Yo le voy a probar a usted por la Biblia que no lo fue. Así que hay pruebas, evidencia para probar cada uno de ellos. Yo en lo personal creo que todo lo que Jesús citó, óyate bien, todo lo que Jesús citó del Antiguo Testamento fueron hechos reales. Ahora bien, cuando usted va y encuentra a un Pablo de Tarso o Saulo de Tarso hablando, citando, oiga bien, citando a personajes no bíblicos, este hombre tampoco se estaba equivocando. Esos eran personajes reales. Cuando él habló de los poetas, cuando habló de sus líderes en Atenas, esos eran personajes reales. Usted encuentra al señor Judas escribiendo y citando libros apócrifos. Lo que él está citando es una realidad porque en su tiempo se leían esos libros, en su tiempo existían esos libros. Lo que él dijo es una inspiración, es una revelación de Dios, una inspiración, perdón. Ahora, de que el libro no está en la Biblia, usted ahora va a decir, no, ese pasaje, eso que dijo él no es verdad. No, lo que pasa es que el libro, aunque él lo citó, cuando se hizo el canon, lo dejaron afuera. Hicieron el canon y el libro que él citó lo dejaron afuera. Por eso no está diciendo que lo que él dijo de ese libro es verdad, porque hoy tenemos los libros y encontramos que lo que él dijo está en el libro. Así que yo bendigo la vida de la gente de los mitos. Yo sigo con mi fe, probándole a lo de los mitos, que la pistola de mito no dispara. La pistola de mito no dispara. Muy fuerte. Bien, agradecemos de verdad, maestro, le agradecemos el tiempo que usted sacó. Sabemos que usted es un hombre que tiene mucho compromiso y para nosotros es más que un placer tenerlo aquí. Antes de despedirnos, la semana que viene tenemos un tema especial para las mujeres. De verdad, las mujeres y todos los que están aquí, el jueves que viene tenemos a la sierva Emily Mendoza con un tema especial. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, como dice el maestro Polanco. Las mujeres en la Biblia. Oiga eso, las mujeres en la Biblia. Vamos a tener a Emily por aquí. Así que a todos los que están aquí, gracias. ¿Cómo es, maestro? Alta expresión. Ahí. Feminismo. Así es. Recuérdate lo que dice la Biblia, que tu esposo es el cabeza de tu familia y de tu hogar y tuyo. Tu esposo. O sea, que tú puedes decir lo que tú quieras. Tu esposo es el cabeza. Somete. Bueno, mis hijos, Dios les bendiga. Gracias, maestro. Por la invitación. Pero no va a haber ningún error. Y así como yo lo amo a ustedes, ámenme también a mí. No hay nada, no hay malas intenciones con nadie, ni con Pacheco, ¿ok? Yo amo muchísimo a Pacheco. Bendiciones. Ya para terminar, Luis, si tú tienes alguna palabra, esperemos este video mañana en el canal de Luis Chávez. Aleluya. El que no esté agregado, este video va a subir. Luis, termina. Mañana usted lo puede rever este video y luego vamos a tener que tratar de hacer la segunda parte porque aquí José Pacheco nos trajo algo. Entonces vamos a tener que hablar del Éxodo en segundo lugar, la segunda parte del Éxodo. Así que perfecto. Dios me le bendiga a todos. Espero que la pasen bien, que la disfruten. Feliz resto de la noche. No. Jefferson, llegaste muy tarde, pero ya tú lo vas a ver mañana en YouTube. Todo aquel que llegó más tarde lo va a poder ver mañana. Así que Dios me lo bendiga a todos, Dios me lo guarde. Nos vemos en la próxima Luis, una cosa. entrega. Luis, un segundo. Vamos a tener la segunda parte del Éxodo pronto. Rafael Polanco y el Pacheco, pronto. Lo vamos a tener, lo vamos a cuadrar. Así que yo te sabe. Dios me le bendiga, mis hermanos. Dios Gracias. me lo bendiga a todos.